Corría la tarde del domingo 7 de junio de 1992, cuando, ya con el ocaso, Ana María Torres Castillo, de 19 años, y su novio, Óscar Arroyo Cámara, de 21, buscaron la soledad del camino de las cuevas para refugiarse bajo un bello paraje del lugar. Allí buscaban encontrar el amor en el interior del Renault Clio del joven. Este camino, hoy perdido por derrumbes, venía de antiguo y arrancaba en el barrio de Baeza en dirección sur, y había sido tradicionalmente tomado para ir a Úbeda y Baeza, pasando por delante de las casas cueva de la guarida. Era un lugar muy frecuentado por jóvenes parejas en idénticas circunstancias a las de Ana y Óscar. Nadie volvió a ver a Ana y a Óscar con vida. Aquella tarde no eran solo jóvenes deseosos de dar rienda suelta a su pasión quienes habían empezado a merodear por la zona. Llegado el ocaso del lunes 8 de junio de 1992, un pastor encontró en un paraje de olivos a las afueras de Jaén un vehículo que se sumía en la oscuridad de la noche y cuya quietud le causó extrañeza. Se acercó a él y observó el cuerpo desnudo y sin vida de un joven que presentaba un disparo en el hombro y otro en la cabeza, realizados a muy corta distancia a través de la ventanilla del conductor, pues tenían los pestillos bajados. Superando el horror que le produjo esta espantosa visión, dio aviso a la policía. Aquella noche no se procedió a buscar a Ana María, pues la policía tenía que hacer el cambio de turno. No importó si la joven podía estar secuestrada o muerta, el cambio de turno era sagrado. A las 7 de la tarde del día siguiente, la policía encontró el cadáver de Ana María a unos 200 metros del automóvil, ubicado en un olivar llano. Estaba vestido y sin signos de violencia. Un primer disparo le había impactado en la espalda y otro segundo le había atravesado la nuca, dejando un reguero de sangre junto a un olivo. Ambos habían sido realizados mientras estaba de rodillas. También presentaba señales de estrangulamiento y había sido violada, al menos por 2 personas. Conservaba sus joyas, lo que hizo que se descartara como móvil el robo. Y los disparos se habían efectuado con una escopeta de cañones recortados, pero ni el arma homicida ni los cartuchos aparecieron nunca. Pero faltaba un zapato que nunca apareció, lo que hizo que pronto se le denominara el crimen de la Cenicienta. Una vez más, no se pudieron tomar muestras de las huellas del suelo, al convertirse el lugar del crimen en lugar de paso de policías, abogados, comisión judicial y servicios sanitarios. Se hizo cargo de la investigación la Comisaría de Policía Nacional de Jaén, que por aquellas fechas arrastraba un 56% de crímenes sin resolver, encargándose del caso a 12 agentes, que tomaron declaración a familiares y amigos de los jóvenes, así como a los propietarios de las fincas cercanas al lugar de los hechos. También se hizo el obligado reportaje fotográfico que, cuando fue reclamado por el juez instructor, se comprobó que no se había llevado a cabo porque a los agentes se les había olvidado poner el carrete de película en las cámaras y no se dieron cuenta hasta que fueron a revelarlos. Asimismo, se hizo un llamamiento público para que compareciese la dueña de unos zapatos encontrados en la escena del crimen. Los investigadores sospechaban que esta mujer presenció los asesinatos y perdió sus zapatos huyendo del lugar. Se indagó en zapaterías y mercadillos sin éxito, y esta pista no condujo a nada. Los agentes de policía científica, encargados de tomar huellas del escenario, tomaron mal las que encontraron en el coche, pues solo tomaron huellas parciales que no tenían valor identificativo, ya que existe un alto porcentaje de probabilidades de equivocarse de persona. Presentaban así una fiabilidad técnica insuficiente para ser consideradas pruebas y fueron desestimadas. Durante la autopsia se advirtió que el cadáver de Ana María presentaba una pequeña esquimosis en la vagina y, con el objeto de efectuar las pruebas de ADN, durante la autopsia el forense se extrajo muestras de sangre de los restos biológicos encontrados en la vagina del cadáver de la mujer, encontrando semen de su novio y de otro individuo desconocido. Estas muestras fueron remitidas al Instituto de Toxicología de Sevilla sin fijadores tisulares, conservantes, en plena canícula, tardando 12 días en llegar de Jaén a Sevilla,
También se mostraron muestras de la ropa de la asesinada, que tenía restos de sangre y semen, para enviarlas a la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, y esta vez, a pesar de la escasa distancia, tardaron 15 días en llegar. Las muestras llegaron corrompidas y, a pesar de practicar más de 300 análisis, fue imposible completar la cadena entera, pudiendo distinguir solo varios alelos, que sirvieron de indicio, pero no como prueba irrefutable. En junio de 1993, un policía fuera de servicio que paseaba por la zona encontró en el lugar del crimen las joyas de la fallecida que no habían aparecido al momento de levantar el cadáver, concretamente un pendiente. En total, fueron interrogadas 400 personas y se investigó el paradero de 4.000 vehículos, ya que en el lugar del doble crimen había huellas de 5 automóviles. La policía hizo un llamamiento desesperado a la colaboración ciudadana, que tampoco sirvió de nada. Por último, el vehículo de Óscar se dejó estacionado en el parking de la comisaría, olvidado de todos, y cuando pasado el tiempo fue devuelto el coche al padre de Óscar, este lo llevó a limpiar, encontrando el operario del taller la esclava de Ana María debajo de uno de los asientos, haciendo entrega de la misma al padre, poniendo en evidencia la lamentable inspección ocular practicada. En mayo de 1994, la Audiencia Provincial de Jaén archivó el sumario sin haber logrado esclarecer el suceso. El 3 de febrero de 1995, Octavio Benito Collado, un indigente que decía haber presenciado los hechos, denunció a 2 delincuentes comunes pertenecientes a un conocido clan criminal, Domitilo Moreno León, de 47 años, y su sobrino Miguel Ángel Núñez Muñoz, de 27. Ambos se presentaban así como responsables del crimen. También aseguraba que habían estado alardeando de los asesinatos. La narración que hacía era coherente. Narraba la ropa que vestía Ana María, lo que no era público, pero inicialmente no se le prestó atención por su condición de alcohólico. Los 2 sospechosos fueron inmediatamente detenidos en un cortijo, la Casimira, muy próximo al lugar donde se habían perpetrado los asesinatos, y grabadas las conversaciones que mantuvieron entre ambos en los calabozos por orden judicial. Cuando se cotejó el ADN de los detenidos con las muestras que se hallaron en el cadáver, se reveló una coincidencia genética entre el acusado Miguel Ángel Núñez, el más joven, y 2 cabellos encontrados en las ropas de Ana María. Pero, para asombro de propios y extraños, el resultado de las pruebas biológicas realizadas en la Cátedra de Medicina Legal de Granada se traspapela y tarda 12 días en llegar al juzgado. Además, una de las jóvenes que tenía relaciones con Miguel Ángel indicó varios lugares en los que se habían escondido las armas, pero entró en contradicción varias veces y todo quedó en nada. Solo quedaba el testimonio del indigente, y con estos mimbres, finalmente, el 15 de enero de 1997 comenzó el acto del juicio. El fiscal pedía 96 años de cárcel para cada uno de los acusados, mientras que la acusación particular reclamaba 98 años. Los detenidos estaban acusados cada uno de 2 delitos de homicidio, 2 delitos de violación, 1 de detención ilegal y otro de tenencia ilícita de armas. Las defensas solicitaban la absolución al entender que no existían pruebas concluyentes. Las grabaciones obtenidas por la policía fueron desechadas y los acusados reclamaron su inocencia, alegando que la policía había pagado al testigo Benito Collado para que les delatase. Ambos explicaron que se encontraban en otros lugares la noche de los asesinatos. Entre el centenar de testigos que declararon se encontraba el propio indigente, una persona con un bajo nivel cultural, que incluso tenía problemas para entender al juez y que incurrió en numerosas contradicciones a lo largo de su testimonio. El proceso terminó el 17 de enero de 1997, con la sentencia de la Audiencia Provincial, en la que se absolvía a Núñez y a León por falta de pruebas. Las familias de los novios asesinados mostraron su indignación por el fallo y señalaron que las contradicciones del testigo obedecían a que había sido amenazado de muerte por uno de los acusados y al hostigamiento sufrido mediante un interrogatorio plagado de vocablos técnico-judiciales. Esa misma noche, los 2 sospechosos abandonaban la prisión de Jaén. En febrero de 1998, el Tribunal Supremo obligaba a repetir el juicio tras admitir los recursos de la Fiscalía y la acusación particular y ordenaba que se admitiesen como pruebas las 60 cintas con conversaciones entre los 2 acusados grabadas legalmente por la policía en la celda que ambos ocupaban en la cárcel. En ellas se escucha a Juan Domingo León decir: «Tenemos que ir a por esas armas, las que tú sabes», o «¿Qué te ha hecho esa gente para matarlos?». En julio de 1999 se repitió el juicio, ya con las cintas grabadas, aunque la mayoría se hacían inaudibles. Los testigos también incurrieron en contradicciones y se les hacía difícil recordar hechos acaecidos 6 años antes.
El mendigo se reafirmó en que había visto la noche de autos a los 2 sospechosos armados con un cuchillo y una escopeta, y que tenían retenida a la joven que luego apareció asesinada. Pero la defensa fue contundente en su interrogatorio e hizo tambalearse el testimonio del testigo. Domitilo acusó a su sobrino y el ADN coincidió en un 99,9% con el de Miguel Ángel, algo que ocurriría con unas 4.000 personas residentes en Jaén, lo que era insuficiente para acreditar la culpabilidad. En julio de 1999, la audiencia de Jaén absolvía, por segunda vez, a los 2 acusados por falta de pruebas, en una sentencia que no consideraba las grabaciones pruebas determinantes debido a su mala calidad y a lo ininteligible de algunos fragmentos. El fallo también decía que el mendigo no gozaba de absoluta y total credibilidad. En 2012, el Tribunal Supremo archivó definitivamente la causa de cumplirse el tiempo legal para su prescripción. En total, fueron 9 años de instrucción, un sumario de más de 1.600 páginas. Se cesó la cúpula de la policía de Jaén en el momento del crimen y el inspector que dirigió la investigación intentó dimitir avergonzado por la cantidad de errores que se cometieron, pero no se lo permitieron. Con los años pasaron por Jaén más de una decena de comisarios que intentaron resolver el caso del crimen de los novios de Jaén. Los 2 acusados, culpables para muchos, que fueron absueltos por falta de pruebas, tuvieron un final trágico. En 2005, el tío fue encontrado sin vida en su piso del polígono El Valle por causas naturales. Su cuerpo había sido comido parcialmente por sus propios perros. El sobrino fue asesinado presuntamente por un ajuste de cuentas. Pero el crimen de los novios de Jaén quedó sin resolver. Pues buenas noches a los oyentes. Una vez más estamos otro viernes con ustedes y nos acompañan, como ya es habitual, el abogado Jorge García Vergara. Buenas noches, Jorge. Querido Francisco, buenas noches. Lo de querido no se lo crean. Elizabeth Pérez, Liz Pérez, que es la especialista en tirita, estrapillos y botiquines, técnico en anatomía patológica. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Francisco. Y un letrado cuyo prestigio le precede y que una vez más nuevamente nos acompaña y que siempre su aportación ha sido muy valiosa, tanto en la anterior ocasión inaugural de este programa como espero que lo sea también. Y Ángel Juárez, buenas noches. Encantado, buenas noches de estar otra vez con vosotros. Pues para nosotros es todo un honor el que tengas la deferencia de acompañarnos. El honor es mutuo. Bueno, Jorge, Liz, Ángel, como hemos visto, nuevamente, al igual que la pasada semana, tenemos un crimen que, a pesar de haberse celebrado un juicio, en este caso 2, termina con la absolución de esas personas acusadas. Nos ocurrió la pasada semana cuando examinábamos el crimen de la vidente lesbiana, lo que deja un cierto regusto amargo de impotencia y de insatisfacción a la vista del resultado de impunidad para los que en su día fueron responsables de este crimen. Me gustaría empezar un poco contigo, Liz, porque evidentemente en un caso de la brutalidad del presente, en el que se combina la violación con el asesinato con escopeta de cañones recortados de unas personas, que me imagino les tuvo que causar unas lesiones gravísimas. ¿Qué es lo que nos puedes decir de estos hechos desde el punto de vista de las lesiones que les pudo causar estos disparos, tal y como se narran en el pecho, en el hombro, en la nuca? Vale, para empezar, que tenemos que tener en cuenta el tipo de arma que se utilizó, que es una escopeta de cañón recortado, que es un arma larga que tiene que... Un inciso, Liz, para quienes no lo conozcan. Una escopeta de cañón recortado, eso es una escopeta de caza normalmente paralela a la que se le corta con una sierra todo lo que es la parte del cañón que excede del guardamanos de madera y también de la culata, a excepción del guardamanos, para facilitar su ocultación por parte de los delincuentes, y que se utiliza normalmente no como un cartucho de perdigones, que son pequeñas bolitas de plomo, sino que se utiliza con cartuchos de postas, que son
son unas bolas de plomo mucho más gruesas, o incluso de bala, que es un trozo de plomo grosero que se deforma con el impacto y que causa unos destrozos brutales. Esta aclaración solamente porque sé que tú la cuestión de las armas no es lo tuyo. Sigue, Liz. Vale. Bueno, tendría el presunto homicida debería tener marcas también del retroceso del arma, y posiblemente en las manos también tenga que tener pólvora. El tipo de lesión causado en las víctimas, según el tipo de proyectil que se haya usado, tendríamos el que dices tú de perdigones, que tendría el impacto sería completamente distinto al que sería de un proyectil solo, y tenemos un disparo en el hombro y otro en la cabeza del chico. No se encuentran orificios de salida, tampoco se dice que se encuentren los casquillos de las balas. Tendríamos un orificio de entrada únicamente. En el hombro habría que mirar cómo entró, la dirección que tendría el homicida. Se dice que entró a través de la ventana, con lo cual posiblemente tenga un pequeño desvío por el cristal, impactando directamente en el hombro y en la cabeza. Tendríamos un orificio de entrada con los bordes invaginados, y alrededor, depende de la distancia a la que se... Perdón, Liz, ¿qué nos has dicho de los bordes? Los bordes invaginados, hacia adentro. Exactamente. Nos lo aclaras si eres tan amable, porque algunos somos muy paletos y hay cosas que no conocemos. Se me has perdido. Lo siento. Lo siento, pero es que Nada. Nos has hablado de cosas raras y las palabras raras ya nos perdemos algunos. Vale, lo que te decía, los bordes estarían hacia adentro del Sí. cuerpo en vez de hacia afuera. Hacia afuera tendrían los orificios de salida, que no lo teníamos. Depende de la distancia en la que se produjo el disparo, tendríamos unas lesiones u otras. Cuanto más cerca el impacto primero sería más devastador, las heridas serían más grandes y más abiertas. En este Por caso sí concluir un serían poco, Liz, abiertas. podemos decir que en este caso que no había orificio de salida, como lógicamente, ya sé que de armas no es tu especialidad, No. en la escopeta de caños recortados se utiliza desde la cadera, nunca desde el hombro, porque le has cerrado la culata. Entonces es una escopeta que lo que te deja son marcas sobre las manos por los restos de parafina y de pólvora, que por de ahí viene la razón de practicar en ocasiones la pericial sobre los dedos, porque en las 24 o 48 horas siguientes, aunque te laves las manos, Todavía se aparecen pueden restos. encontrar restos no solamente de pólvora, sino de las sustancias que componen el fulminante del cartucho. Lógicamente, al ser una escopeta de cañones recortados, las vainas del cartucho quedan en el interior de la recámara de la escopeta, no son expulsadas, con lo cual obviamente no puedes No se encuentra. encontrarlo. Y como son una escopeta, por definición, es un arma que tiene su interior, el interior del cañón, lo que se llama el ánima, sin rayar. Eso hace que la distancia en la que se utiliza tenga que ser necesariamente muy corta, porque a distancias de 15 o 20 metros ya se pierde la precisión. Por eso se utilizan los cartuchos de perdigones, porque no se fijan en un punto sino en una zona. A unos 20 metros, para que una persona se haga una idea, un cartucho de perdigones viene a cubrir unas 4/4 de ancho. Por lo tanto, el impacto fue a corta distancia. Tuvo que ser con cartuchos de postas o de una sola, o de bala, en una zona, un volumen grosero de plomo que impacta de forma brutal, y con una inmensa energía cinética que se despliega sobre el punto de impacto. Por lo tanto, los daños que tuvo que causarle, en eso no soy especialista, pero desde luego el impacto tuvo que ser brutal, porque de hecho, obsérvese que hoy día las escopetas, hay una variedad de ellas que ya no son armas de caza, que son las llamadas escopetas de combate, que se utilizan para el combate urbano y para el uso policial, precisamente por su alto poder de impacto y de parada de un potencial agresor. Vale, pues poniéndolo así, entonces el tipo de lesión que te estaba describiendo varía completamente. Al ser a la corta distancia, los bordes de las heridas estarían hacia afuera por la presión ejercida, y tendrían zona de quemadura alrededor de la herida también. Jorge, nos encontramos con que de repente se deja de buscar a Ana María para hacer el relevo a la policía. Esto es verosímil, esto es... Más que verosímil, es alucinante. Es decir, esto parece propio de funcionarios, pero de funcionarios de TVO. Es decir, mire usted, se me ha acabado la hora, yo ya no sigo buscando. Voy a fichar y me voy. Mañana vuelvo a mi hora y sigo buscando. Es absolutamente increíble.
Lo que es cierto es que desde luego allá por el año 95 la comisaría de policía de Jaén coleccionaba la bonita estadística del 56% de homicidios sin resolver. Quiero hacer la salvedad de que en este momento la comisaría de policía de Jaén con regularidad se aproxima al 100% de los casos de resolución, pero tuvo que ocurrir esto para que de repente se perdiera ese espíritu burocrático y funcionaria, ¿no? Me da la impresión de que aprendieron a base de errores y de errores garrafales como es este. Bueno, yo os puedo aportar en mi experiencia que esto es lo que se califica una desastrosa inspección ocular y una desastrosa intervención en el lugar de los hechos. ¿Por qué? En primer lugar, al margen ya de que no se acote debidamente la zona, que es un hecho que hemos visto que no es que sea propio de la Guardia Civil o de la policía, sino que es propio de un momento y de una época. La semana pasada hablábamos de 5 agentes de policía para investigar 30 asesinatos en Madrid. Ahora estamos hablando de una pésima intervención policial en el momento de la inspección ocular, que si recordáis es lo mismo que ocurrió con Guardia Civil en el caso de Casta Carrillo en el año 95. Es decir, nos encontramos con que tenemos un vehículo en el que se dejan sin registrar debidamente el interior del vehículo, que se pasan meses en el patio, en el parking de la comisaría de Jaén, que le hacen entrega al padre del chico, que se encuentra el padre del chico, que aunque el operario, que el lavado de vehículos le da la esclava de ella. Tenemos que un policía, un año después del asesinato, se encuentra todavía un pendiente que le falta en el suelo, fuera de servicio, no estaba haciendo ninguna investigación. Nos encontramos con que se dedican lo más clamoroso a tomar fotografías de los hechos y no tienen carrete en la cámara. ¿Pero qué mandaron a Mortadelo y Filemón? Además es que me vas a permitir un comentario al hilo de cómo empezamos el programa la semana pasada, la noche de autos, la de autos que había esa noche. En este caso 5. En este caso no había más que ni más ni menos que 5 autos sobre los cuales la policía lo único que se dedica es a preguntar. Es decir, vaya una investigación. Claro, pero es que la pregunta es, no se toman muestras del suelo, no hay cigarrillos, no se buscan otro tipo de restos biológicos. Luego, además, este lugar del que hemos hablado, del cortijo de la Casimira, sobre el que nos va a ampliar luego Ángel en la cuestión, resulta que tenía una grandísima proximidad. Sobre esto, Ángel, ¿qué nos puedes decir? Bueno, antes tengo que decir, hablando de la investigación que se nos ha pasado, comentarlo, que bueno, dentro de lo catastrófico o del tipo TVO que muy bien ha comentado Jorge, parece la 13 Rue del Percebe y los inquilinos de la misma. Resulta que las huellas dactilares, que tenía que haber un montón de ellas en el vehículo, se toman mal. Es decir, se toman de manera incompleta, con lo cual carecen absolutamente de valor y no identifican a nadie. Es un poco por abundar en el tema. Claro, es que en eso estamos. Hablo de la huella dactilar. Estamos hablando del momento de la inspección ocular. Sí hay un detalle que, fijaros, me llama mucho la atención. Y es que el vehículo tenía los pestillos en el interior cerrados. Si en un momento determinado obligaron a la chica a bajarse del vehículo tras matarle a él, él se encontraba en los asientos delanteros, al parecer habían estado en los asientos traseros. Al advertir una amenaza, él había saltado a los asientos delanteros tratando de arrancar el vehículo para huir, y se encuentra con que en ese momento, pensad la frialdad, y piensa la audiencia la frialdad que hay que tener los sujetos que hicieron esto, le disparan y le matan. Es decir, iban decididos completamente a asumir no solamente cualquier riesgo, que escasamente hay un riesgo con una escopeta de caños recortados en la mano, pero sí a afrontar la comisión de cualquier hecho, por brutal que fuera, y además adviertan que no se les roba. Es decir, para concluir su único móvil, que era un móvil sexual, que era un móvil para violar a una mujer. Sí, yo diría más, la consumación de una salvajada, porque es que reviste todos los caracteres de una actitud salvaje. Hay una actuación preconcebida, una predisposición de ánimo de los malhechores, que asumen que se dirigen a un lugar a realizar un hecho salvaje de por sí, como es una violación, asumiendo la comisión de cualquier otro previo necesario para conseguirlo, como es en este caso el matarla. Si nos fijamos, en todo el lugar de los hechos está lleno
de indicios y de pruebas. Es decir, les falta solamente dejar el número de teléfono, el DNI y el certificado de nacimiento. Efectivamente. Es más, tengo que decir algo, permíteme. Por supuesto, tengo mi tesis. La tesis mía es que, los vehículos de aquella época era muy sencillo cerrarlos por dentro. Es decir, tú levantabas el pestillo de fuera, bajabas el pestillo de dentro, cerrabas y dejabas el vehículo cerrado. Creo que ahí había huellas dactilares de libro, porque esto no lo hacen él, por supuesto, el chico, Carlos era, ¿no? Óscar, el hombre no tuvo tiempo de hacer prácticamente nada, porque digamos que lo mataron casi en el acto. Pero tengo mi tesis es que la chica, mi tesis es que en primer lugar no hubo, como he leído por ahí y he escuchado por ahí, 3 personas, hubo solo 2 personas. Fueron 2 personas las que cometieron los hechos. En segundo lugar... Una pregunta, Ángel. Sí. ¿Los hechos se cometieron en el lugar en el que estaba el vehículo? Sí, es decir, ¿la violación se cometió ahí o no? Voy a eso siguiendo mi tesis. Fueron 2 personas. En segundo lugar, tengo que decir que centrados los autores de los hechos en Óscar, en el conductor, para evitar que se escapara del lugar de los hechos acelerando el vehículo, centrados en él, no se dieron cuenta hasta un momento después de que la chica huyó del coche por su puerta. De ahí que aparezca con un tiro en la espalda. Ella aparece con un tiro en la espalda. De ahí también que el cadáver de la chica apareciera unos metros escasos, si hablamos de 150 o 200 metros, del lugar de donde estaba estacionado el vehículo. Entonces, desde mi punto de vista, le dispararon para pararla en su huida y luego, con el tiro en la espalda, efectivamente la violaron y le descerrajaron un tiro en la nuca. O sea, de verdad, los hechos son espantosos. Vamos a continuar porque se nos va el tiempo. O sea que yo tengo que decir que no tiene consistencia ninguna el hecho de que esta chica apareciera por el cortijo y que después fuera trasladada al lugar donde apareció muerta. Desde mi punto de vista eso no se sostiene. Vamos a seguir avanzando porque si no ya sabéis que nos comemos el tiempo y no tocamos casi nada. Elis, que hablamos, todo el mundo conoce las llamadas pruebas de ADN. Bien, que tras esa frase hecha que todos conocemos, ¿qué se oculta? ¿Qué son las pruebas de ADN? Vale. Para empezar, explícanos qué es el ADN. Vale, es nuestra identificación a nivel celular, ¿vale? En ella se tiene toda la información de todas las células de nuestro cuerpo. Y en este caso es importantísimo para poder identificar tanto a la víctima como al agresor en caso de que se encuentren. Pero no llegamos muestras. ahí. ¿Qué son unas pruebas de ADN entonces? Ya sabemos que el ADN, digamos, que es como si fuese nuestra definición biológica. Esto es lo que somos. Y por lo tanto es la descripción de todas y cada una de nuestras células. Una descripción que nos identifica y nos individualiza al máximo. Eso es correcto, es decir, hasta el punto de que nos puede individualizar de tal manera que una persona no tiene nunca el ADN de otra, ¿es correcto? Es decir, ¿se pueden confundir 2 hermanos? No, por lo tanto te individualiza hasta ese extremo. El parentesco no basta. Bien, una vez que tenemos eso, las pruebas de ADN básicamente ¿en qué consisten? ¿En comparar qué? Vale, se cogerían muestras de cualquier tipo de 2 muestras de tejido, biológicas. Es decir, sí. Y que tendríamos que comparar los alelos de... ¿Qué son los alelos? Vale, es una... es parte del fenotipo. El fenotipo es lo que se exterioriza y el alelo es a nivel microscópico, por decirlo de alguna manera. Digamos que como si fuese una marca microscópica de la célula. Eso es. Que es única y sin igual, podemos decir. Correcto. Esa marca de la célula. Claro, y lo que se hace es comparar 2 muestras de alelos y tienen que coincidir. Tiene que ser la misma marca. Es decir, claro, tiene que ser compatible una con otra. Exactamente. Y eso nos permite individualizarlo hasta unos extremos que casi se puede decir que no pueden repetirse. Es decir, no ahora solamente, sino entre toda la humanidad, los 7.000 millones y pico de personas, cada uno tiene el suyo. Sí. Correcto. Sin embargo, aquí tenemos unas circunstancias llamativas, y es que se habla de esos conservantes que no se aplican en pleno calor, que tardan 15 días en llegar a Granada, 12 días en llegar a Sevilla, con las muestras genéticas en pleno verano, en el verano jienense, que para quien no haya ido por allí son 40 y pico grados los días que hace fresco. Sí. Entonces, explícanos, por favor, ¿qué ocurre cuando se dan estas circunstancias en unas muestras biológicas? Claro, depende del tipo de muestra que se vaya a tomar y para qué se vaya a usar. En este caso sería para la autopsia. Tendríamos que tener un envase estéril con un tapón de rosca
Si es para sangre tendría que llevar un hemocultivo, es decir... Pero se corrompen, o sea, 15 días en 40 grados de temperatura, de Jaén a Granada, ¿eso es normal? El ADN es proteico y las proteínas con el calor se descomponen y se pierden. Y se pierde la muestra. Sí. Por lo tanto, quizás a lo mejor lo que tendríamos en ese caso, a pesar de muchos análisis, aquí nos encontramos con que se habían hecho más de 300 análisis. Nos encontramos entonces que el resultado que nos ofrece es lo mejor que se puede alcanzar que en no es estas 100% circunstancias. viable. Pero claro, aquí se dice que llegó a ser del 95, del 99%, o sea, muy alto. Sí. Y eso, sin embargo, todavía nos arrojaba un margen de más de 4.000 personas que podían ser apuntadas por este hecho. Claro, porque sí que es verdad que tenemos muchos genes en común. Uh-huh. Y para dar con la persona en concreto tienes que tener un 100% de... ¿Consideras entonces probable que las muestras genéticas que se encontraron, que coincidían con el más joven de los acusados, pudieran corresponder a él? ¿O solamente posible? Claro, posiblemente parte de la muestra se pueda rehidratar. Estamos hoy... Y posiblemente se pueden hacer algún tipo de estudio sobre esa muestra. Fiables al 100% no te lo podría asegurar. Le aseguro a la audiencia que Liz suele salir los viernes después del programa, no antes, y sí, que esto se debe no a la ingesta de ninguna bebida después de cenar, sino sencillamente a lo que es lo propio de la lectura del asunto en el estudio. Sí. Bueno, pues con lo que tú me estás diciendo, enlazo ahora con las dos personas que nos pueden ilustrar de distintos aspectos, porque a mí me gustaría mucho que me pudierais decir distintas cosas que ocurrieron, porque hay mucho que hablar sobre las grabaciones de prisión, la anulación de las grabaciones, el tratamiento que tuvieron, por qué el ADN sirvió o no sirvió en el juicio, todo esto, pero no lo vamos a hacer ahora mismo, sino justo al regreso de la publicidad. Ángel o Jorge, uno de los dos nos iba a ilustrar. ¿Quién se lanza? Pues empezaré yo. El abogado de cabecera, que decíamos. Abogado de cabecera, pero hoy me vais a permitir que, dado que tengo delante a Ángel, no me voy a constituir en abogado de cabecera. Voy a darle todo el... ¿Te vas a constituir en abogado cabezón? No. Tampoco. No. Le voy a dar todo el protagonismo a él como abogado de lo que vengo siendo yo en estos programas, un poco más de defensor de estos. Y me voy a tratar de constituir en la acusación. Mira que es difícil que los abogados podamos convertirnos en acusadores, aunque ejercemos la acusación particular. Pero al hilo de lo que estaba comentando, lo que nos estaba comentando Liz acerca de las similitudes, a pesar de que en un 99,99% existían las similitudes del ADN de uno de los dos acusados en ambos juicios, con los restos biológicos hallados en el cuerpo de la víctima, que a la sala le resultaba insuficiente. Yo veo, sin embargo, que podría existir otra serie de pruebas que hubieran servido a las acusaciones para fundamentar, no solamente en el ADN, su petición condenatoria y por lo tanto una sentencia condenatoria. Esto siempre teniendo presente, lógicamente, lo que yo siempre digo, lo que nos estamos jugando, que nos estaban jugando 90 y tantos años de cárcel. Te acabas de comer el 80% del tiempo que tenías. Jorge, con cosas concretas. La audiencia le interesa que le digamos y le contemos cosas concretas. Bien. ¿Qué nos pasó con el tema de las grabaciones? Eso nos lo va a contar Ángel. Ángel, ¿qué pasa? ¿Se puede grabar a una persona en la cárcel, en los calabozos? Lo vimos en el caso de Asunta, de la niña esta de Galicia. ¿Eso vale? ¿No vale? ¿Un juez lo puede acordar? ¿Qué pasa? Vamos a ver, un juez en el ejercicio de sus funciones como juez de instrucción puede, mediante auto motivado, que quiere decir aclarado, explicado y justificado. Auto es una resolución, no un coche. Es decir, auto efectivamente es una resolución judicial, como todos nuestros oyentes saben sobradamente. No te creas. Que entonces, yo no. Si un juez decide que se pueden grabar en beneficio de la instrucción determinadas conversaciones, lo puede hacer, pero lo tiene que justificar. O sea, pero si lo explica, se puede hacer. Lo que no quiere decir que esa resolución judicial no pueda ser recurrida, como en este caso se hizo. Ya te sale el abogado que llevas dentro. Pero, en fin, se puede grabar, ¿qué es lo que nos se puede grabar, sí. ¿Y esa grabación? Aquí se grabó porque había una resolución judicial que lo permitía. Bien. Luego la grabación a priori es correcta. Bien, por lo tanto, ¿cómo se entiende y cómo se explica que esas grabaciones en el primer juicio se desecharan? ¿Por qué? Por su pésima calidad. No, pero en su grabación inicialmente se hace porque se han vulnerado los derechos fundamentales de estos señores. No, es decir, es en la segunda ocasión cuando no se... Efectivamente, es después. Entonces, porque el juez
entendió, hablo de la sala entendió que el juez de instrucción no había obrado con arreglo a derecho cuando las permitió. Bien, ¿y tiene alguna lógica, en tu opinión, Ángel, el que de esos 20 días que se está grabando a esta gente en la cárcel de día y de noche, que hay unos policías escuchándolo, ¿cómo es posible que lleguemos al juicio y no se den cuenta que no se entiende lo que se dice? Es sencillo, porque los policías no estaban escuchando lo que grababan. Bueno, pero también tenemos otra cuestión. Ni lo estaban comprobando. Que es que hubo partes de las grabaciones que fueron tratadas informáticamente. ¿Por qué no se grabó toda la grabación? ¿Por qué no se trató? Bueno, esa es una buena pregunta que efectivamente no tengo respuesta para hacerla. Es decir, todo está dentro del contexto del desastre investigador que hubo en este procedimiento, en este asunto. Ahora, con respecto a lo que tú me preguntabas, sé a dónde quieres llegar. Yo me erijo ahora en abogado defensor, que es lo que más me gusta ser, y tengo que decir que desde mi punto de vista la actitud de la audiencia provincial en el primer caso y también en el segundo fue impecable, porque sostengo que desde mi punto de vista, en caso de duda, ya sabéis lo que se dice indubio pro reo, pero también, y por encima del indubio pro reo, en España tenemos un Estado de Derecho que debe ser respetado, que dice que todos los acusados en un procedimiento tienen el derecho constitucional a la presunción de inocencia, que quiere decir que hasta que no se produce una sentencia y la sentencia es firme, no pueden ser considerados culpables. Entonces, en 3 puntos, y lo resumo de manera esquemática, se basó la acusación. Te basaste tú como acusación. Hipotéticamente. Hipotéticamente. La primera, las muestras de ADN. Las muestras de ADN llegaron, como ha dicho Liz, tan corrompidas al laboratorio que se tardó mucho por parte de la Universidad de Granada en responder por una razón muy clara, porque aquello hubo que tratarlo de tantas formas diferentes que no hubo manera. Perdona, no es que tardasen en responder. Sí, es que tardaron en llegar. Tardaron en el camino 15 días de Jaén a Granada. Sí. Es decir, es que si va un propio y las lleva debajo del brazo en una nevera andando o en el coche línea de caballos del siglo XIX, tarda menos. Entonces, como muy bien ha dicho Lisa, al tratarse de una sustancia proteica, lógicamente eso se deteriora. Como ejemplo, imaginaros que esto mismo pasa con un pequeño paquete de yogures. Hubiese pasado exactamente lo mismo, aquello había llegado completamente corrompido. Entonces, claro, primer caso, el ADN no es concluyente si no llega a un 100% de resultado. Y aun estando en un 99,5%, yo como defensa lo habría impugnado. Porque, como muy bien ha dicho antes Francisco, efectivamente había por lo menos 4.000 personas que estaban en el perfil de ese 0,5% restante. Lo que pasa es que de esas 4.000 personas no todas tenían un 124 vendido inmediatamente después del crimen. Indicios, y si se hubiese contrastado las huellas del vehículo sobre el suelo con las de los neumáticos, a lo mejor nos había dado un resultado diferente. Sí es cierto y tienes razón, que lo que no está en los autos no está en el mundo. Y evidentemente para la audiencia auto se denomina el procedimiento, lo que no está en el procedimiento pues sencillamente no existe. Pero desgraciadamente desde el punto de vista de que una vez más nos encontramos con que los delincuentes no eran delincuentes inteligentes y perfectos, eran unos delincuentes habituales, las personas que hicieron esto, que lo hicieron de la forma más zafia y grosera y con toda la estupidez que eran capaces de desplegar, pero el fallo no estuvo en el bando de los malos. El fallo estuvo en el bando de los buenos, y fue el bando de los buenos el que esta vez ayuda a los malos. Como dice el refrán, Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos, y así de alguna manera ocurrió. Hay una cuestión que me llama la atención y que la audiencia probablemente también. ¿Se puede juzgar 2 veces a una persona por los mismos hechos? Cuando la sentencia no es firme, sí, daros cuenta de que en este caso... ¿Qué pasó aquí, Ángel? Explícanoslo. Bueno, lo que pasó fue que las acusaciones, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, recurrieron la primera sentencia ante el Tribunal Supremo. Entonces el Tribunal Supremo entendió que había tal disparate de errores, tal disparate de inconclusiones
tal disparate en el acervo indiciario, que no vamos a llamar probatorio porque pruebas contundentes no hubo ninguna, que decidió con buen criterio desde mi punto de vista repetir el procedimiento. Se puede hacer. Ángel, una cosa más que te quería preguntar, porque sé que tienes conocimiento de más o menos cómo se produjo. ¿Cómo se llegó a dar con la persona del indigente que acusó? ¿Qué ocurrió? Bueno, mirad, yo tengo mi tesis también sobre este asunto. El indigente aparece... Era la Casimira. La Casimira era una especie de cortijo abandonado, que era un lugar donde se juntaban drogadictos y demás gente con problemas de este tipo, pues para hacer sus historias, para drogarse y para yo qué sé. Y también imagino que ahí había pues muchos delincuentes que, bueno, pues utilizaban aquellas instalaciones abandonadas pues para hacer todo tipo de... O sea, era una sucursal del infierno en la tierra. Por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que por arte de Birlibirloque, a los casi 3 años de la comisión de los hechos, aparece un mendigo, un hombre alcohólico, un pobre desgraciado, un pobre infeliz, al que le toma declaración la policía. La policía le toma declaración. La audiencia tiene que saber que, las declaraciones en sede policial son una cosa y las declaraciones en sede judicial son otras. Pero lo que tiene que quedar meridianamente claro es que la prueba exclusivamente se despliega y es donde realmente tiene su verdadero valor y su importancia en el plenario, y el plenario es el acto del juicio oral. Bien, eso te iba a preguntar, ¿qué era un plenario? El plenario es el acto del juicio oral. No es un pleno al 15. Y da la casualidad de que este pobre hombre, que se sabía de memoria como el que tiene mente fotográfica, cómo iba vestida una de las víctimas, que era concretamente la chica, con pelos y señales, cuando llega al plenario no es capaz de concretar nada. Bien, pero lo Jorge... cual, bueno, esto lo que quiere decir es que al no haberse desplegado, al no haberse ratificado con la claridad en que se expuso la cuestión en sede policial, en el plenario, lógicamente la sala, en este caso la audiencia provincial, no pudo apreciar esa prueba debidamente como una prueba correcta y plena. De lo que estoy convencido es que si al indigente le interrogas tú en la defensa, el pobre indigente, el resultado hubiera sido muy parecido, porque pensad que fue el letrado de la defensa de estos dos sujetos el que hizo que poco menos que este hombre dijera que lo habían aducido los marcianos, porque era incapaz. Pensemos, un hombre muy inculto, alcohólico crónico, sin hogar y en la calle y en un ambiente completamente sórdido, y introduzcámoslo en una sala de vistas en la audiencia provincial, pongamos a Ángel Juárez delante a retorcerle las tripas y probablemente ese señor confiese haber sido trasladado a Marte en un platillo volante. Quiero apuntalar lo que tú has dicho con una sola cuestión, porque nos interesa. La audiencia tiene que saber que el abogado de la defensa era un abogado del turno de oficio. Hay que descubrirse. Jorge, yo ahí, Francisco, una cosa que te quiero preguntar. A lo que quería llegar yo, Francisco, es efectivamente a la brillante conclusión que ha hecho Ángel, es decir, le he provocado a ello. Y es a la que, en definitiva, una pena no se puede imponer, y más cuando nos estamos jugando tantos años de cárcel, si no se llega a demostrar tras la celebración de un juicio público con todas las garantías procesales. Ya, eso es cosa de abogados, Jorge, que ahora mismo no es. Que los hechos, estamos hablando entre abogados ya, también. Por eso. Yo creo que lo que quiero es preguntarte esto y quiero que me lo digas, porque es que para mí me llama la atención, que he salido un poco del terreno del mundo jurídico para ir al terreno del mundo de la realidad del derecho. Es que este hombre, el indigente, fue capaz de describir cómo iba vestida la víctima, cómo escuchó los disparos y dónde estaba, quiénes eran los que habían ido, y eran datos que no se conocían. El propio juez investigó si en la prensa se había publicado el cómo iba vestida la víctima y no se había publicado. ¿De esto qué nos puedes decir, Jorge? Pues que esos datos que facilitó fueron durante la instrucción de la causa sin existir en lo que llamamos la contradicción, es decir, él lo declaró ante la policía, y entonces eso luego no lo pudo corroborar con la suficiente fuerza en el acto del plenario, con los abogados defensores delante, para que se pudieran defender de todas estas manifestaciones. ¿Sabes si se pudo verificar que efectivamente desde el lugar en el que él decía que estaba al momento de ocurrir los hechos se oía se oían los disparos, podían oírse los disparos? Vamos a ver, un disparo puede ser lo suficiente, y más con una escopeta de cañones recortados puede ser lo suficientemente potente para que se oiga desde una determinada distancia. Pero yo
en el desmerecimiento de la declaración de este testigo está en que no la supo mantener convenientemente. Ya, pero eso, Jorge, no es lo que estamos hablando. Lo que quiero hablar es que se hizo la audiometría del disparo a la distancia. Bien, en este caso, Ángel, ¿tú no lo puedes aclarar? Sí, se hizo una prueba para un poco ratificar o abundar en la versión de los hechos que hizo Octavio, el señor mendigo indigente, y a una distancia. ¿Y se escuchaba? ¿Se pudo verificar que se escuchaba? Se escuchó perfectamente, con lo cual, bueno, sí, es un indicio más que en su día imagino que fue tomado en consideración por las acusaciones, pero no es concluyente desde mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque yo lo que sostengo y lo que he mantenido antes al comentar tu pregunta es que desde mi punto de vista no está clara la primera declaración del indigente en sede policial. Sí, se le hace una acusación al indigente, al testigo, que a mí me parece injusta, evidentemente, dado que hay datos que permiten verificar que lo que este hombre contaba sin non è vero e ben trovato, es decir, si desde luego se aproximaba mucho a la realidad de lo que vivió. Entonces, como es el hecho de que le acusaran de que la policía le había pagado para declarar. Bueno, es una conclusión a la que se puede llegar. Esto lo dijeron los acusados. Yo no voy a acusar en absoluto eso es improbable, ¿no? A las fuerzas del orden público de hacer una cosa así. Pero digo que eso es absolutamente improbable. Bueno, yo creo que es totalmente improbable. Yo creo que eso no... Puede ser un argumento de abogado defensor simplemente. Pues no, en este caso fue una acusación de los acusados. Sí, pero... Le dijeron, le han pagado a este hombre. Yo no creo que eso hubiese sido así. Ahora, también tengo que manifestar, como he manifestado antes, que después de casi 3 años, que este hombre, con su complejidad personal, con sus problemas personales, recordara al mínimo detalle que era lo que llevaba vestida el vestido que llevaba una persona hacía 3 años, hombre, lo veo como menos un poquito dudoso. Raro. Sin embargo, Ángel, fíjate, hay una cosa en las grabaciones que al principio, en el primer juicio, fueron desechadas, pero que luego el Tribunal Supremo obligó a que se escucharan en el segundo juicio, que llama poderosamente la atención, y es cuando los dos acusados eran tío y sobrino. El tío le dice al sobrino, y eso parece que se oye nítidamente en las grabaciones: tenemos que ir a por esas armas, las que tú sabes. Y le dice: ¿qué te ha hecho esa gente para matarlos? Es decir, ¿tú sabes por qué aún así esto tampoco se considera suficiente en relación con el resto de indicios como para motivar una sentencia condenatoria? Sí, lo tengo muy claro, porque las palabras del tío no son refrendadas por las respuestas del sobrino. Es decir, él acusa pero el sobrino calla. Luego no es concluyente. Es decir, si el sobrino hubiese dicho, pues sí, tienes razón y no sé qué me pudo haber pasado, es decir, que el tío blanco y en botella hubiese sido. Se sitúa en lo que tratamos nosotros de decir autoexculparse. Efectivamente, él se está culpando, pero el otro no cae en la trampa y se calla. Sin embargo, hay una testigo que había sido pareja del sobrino, que declaró y que a la policía que las armas se encontraban ocultas en varios sitios y que tuvo la policía de la CECA la Meca buscándolas sin que llegara a encontrarlas. Este testigo que interviene de esta manera tan peculiar, ¿cómo lo valoráis? Bueno, es un testigo que aparece como aparece Octavio, pero que no es capaz de señalar el lugar exacto donde están esas armas, con lo cual estamos ante lo mismo de antes, no es concluyente. Si hubiesen aparecido las armas, sí, claro, pero no aparecen. Entonces estamos en la misma situación, Francisco. Sí, Liz, estamos hablando de un testigo capital sobre el que se construye toda la investigación y los procedimientos, y que es el que da lugar a unas grabaciones o tal o cual. Pero sin embargo, en este caso se nos describe a esta persona como un hombre alcohólico. ¿Cómo afecta a su juicio y a su memoria el alcoholismo a una persona? Vale, te puede afectar a nivel que puedes perder parte de la... Esto no te lo estoy preguntando porque antes te hayas trabado al hablar. ¿Verdad? No es una indirecta. Esto quede claro que es una pregunta inocente. Sí, evidentemente el alcohol lo que te produce es pérdida de memoria a corto plazo. En el momento en el que estás... Embriagado, hay muchas cosas que no recuerdas o que puedes confundirlas también. Sí, pero a largo plazo, ¿crees que el alcoholismo de esta persona le impedía recordar con nitidez lo que vivió? Sí. Puede ocurrir, pero sí, ¿tiene por qué ocurrir?
Si en el momento en el que vio los hechos ya no es claro, dentro de unos años tampoco lo va a ser, porque en ningún momento fue claro. Evidentemente el crimen de la Cenicienta o de los novios de Jaén se llamó así por la cuestión de los zapatos. Y yo no sé si os habéis fijado en que se dedican a buscar a una señora que se ha dejado los zapatos huyendo del lugar después de presenciar los hechos. Sin embargo, de esto nunca se vuelve a hablar, a pesar de pedir la colaboración ciudadana. ¿Qué pensáis que pudo ocurrir para que aparecieran allí unos zapatos? ¿Tenían algo que ver con aquello? ¿No tenían nada que ver con aquello? Pues probablemente hubo una persona que lo viera y que saliera huyendo y se dejara el zapato por el camino. Lo que pasa es que volvemos a las investigaciones. O sea, las investigaciones son casi de gila. ¿Alguien se ha dejado un zapato aquí? Por favor, el que se haya dejado un zapato que venga y que lo diga. Bueno, un poco... eso, a mí lo que más me ha impactado es la cuestión de las cámaras fotográficas sin carrete. Sí, eso fue una investigación de la tía al mando del superintendente con Mortadelo y Filemón, porque es que es increíble. Es más de una brigada, más que de una brigada de homicidios, estamos hablando de una brigada de impunidades. Sí, vamos, consiguen impunidades. Esto es un monólogo del Club de la Comedia, ¿no? Menos mal que, como bien has dicho tú al principio, a los pocos años, creo que ya desde el año 95, el índice de resolución de casos de homicidios en la provincia de Jaén se aproximó ya al 100%. Bueno, yo tengo que decir algo en favor de la policía. Vamos a ver, vamos a situarnos en los años que son en una provincia como es Jaén. No vamos a decir que sea una provincia alejada del mundo, pero estamos hablando de la España profunda. Desde mi punto de vista, la policía, el comisario jefe de esa comisaría no tenía el personal cualificado, adecuado para investigar ningún tipo de crimen. Desde mi punto de vista, no era un problema de la comisaría, era un problema que trascendía a la Perdóname, Ángel, ¿y él lo estaba? Desde mi punto de vista pudiera ser que tampoco, pero eso no es un problema que se le pueda imputar en este caso bien, a la policía. Desde mi punto de vista, yo creo que se ha hecho mucha sangre con respecto a este tema. Hombre, lógicamente, desde un punto de vista forense no hay por dónde coger el asunto. Yo creo que las familias muy contentas con la labor que se hizo. Punto de vista... Ahora, desde mi punto de vista, el hecho de que habiendo cambiado al personal, como se ha dicho aquí, se le diera absolutamente la vuelta a la tortilla, ratifica mi tesis. Y exacto. Es que lo que no había era una policía, digamos, lo suficientemente preparada o simplemente preparada profesionalmente hablando para abordar este tipo de delitos. Pero una pregunta, Ángel, yo puedo estar de acuerdo contigo o no desde el punto de vista criminalístico, pero oiga, ¿parar esto porque hay que hacer el turno del cambio de noche? Eso realmente eso denota la falta de especificidad en la preparación profesional, exclusivamente. No le des más vueltas, Francisco. Eso quiere decir que lo que no había era una profesionalidad con respecto al asunto. Es decir, estamos hablando de una policía preparada para las tareas normales y cotidianas del día a día en una pequeña ciudad, pero no para afrontar un tema tan complejo como es un homicidio o como es cualquier cosa, o unas lesiones graves, o yo qué sé. Estamos hablando de cosas que requieren una especialización y una profesionalidad. En un crimen no puedes andar como Larra decía con el vuelva usted mañana. Eso lo tenemos todos muy claro. Es así, Jorge.